Hoy vamos a ver el tema vencer con inteligencia, según Efesios 6:14, aunque vamos a leer más versículos. Solo que antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque tú siempre has estado presente, Señor, en nuestras vidas, siempre nos has bendecido, siempre nos has cuidado. Aquí estamos, bendito Dios. Queremos aprender de ti. Queremos, Señor, poner nuestra mente, nuestro corazón dispuesto, Señor, a aprender de ti. Queremos, Señor, que tú seas el que nos instruya, porque nosotros no podemos hacer las cosas, Señor, correctamente, al menos de que tú nos guíes, Señor, que tú nos instruyas. Padre Santo, que todo lo que hoy leamos y que también hablemos, Señor, sea de lo tuyo, Padre Santo, que nosotros no pongamos cosas humanas, inventos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender de ti, Señor, a comprender de tu palabra. Bendito Dios, sabemos de que hay tantas cosas, Señor, que exponerte a ti, pero sabemos que todo se resume teniendo la guianza del Espíritu Santo para todas las cosas, bendito Dios, porque ahí viene la respuesta, bendito Padre, porque ahí viene la ayuda. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a nuestras familias, bendito Dios. Bendice a aquellos que se conectan, Señor, o que van a escuchar este mensaje en otro tiempo. Sabemos de que tú tienes también protección para sus vidas, para sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús todo lo exponemos, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Amén. Muy bien, entonces vamos a preparar la Biblia en Efesios 6:14. Muy bien, entonces al hablar de que hoy es el tema de vencer con inteligencia, no estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es algo que ya se está generando, pero no es eso el tema de hoy, sino vencer con la inteligencia, la que nos da Cristo, ¿verdad? A nosotros, porque Él nos cambia la mente. Nosotros antes tal vez éramos muy buenos en hacer un montón de cosas, pero cuando encontramos a aquel que sí es perfecto, nos cambia la mente y Él nos da inteligencia, nos da sabiduría. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esto solo es para poder comenzar con el tema, ya que si nosotros queremos vencer, significa que algunas veces tal vez no hemos vencido, ¿verdad? O algunos no han vencido. Y si queremos vencer con inteligencia, entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando con cada situación en nuestra vida. Si nosotros decimos, es que si a mí se me acerca un león y yo voy a atacarlo y con un palo y con eso le voy a ganar, ¿verdad? Entonces nuestra mente puede pensar que así vamos a ganar, pero es necesario conocer quién es nuestro adversario, quiénes somos nosotros y con qué es lo que contamos, ¿verdad? Si nos vamos un poquito arriba, siempre ahí en Efesios. Entonces, lo primero que nos dice Dios a través de su palabra es de que nosotros estamos acompañados de poder, según el versículo 10. Dice que nosotros tenemos poder. ¿Para qué? ¿Para qué es ese poder? No para engrandecernos, no para querer sobrepasar encima de otros, ¿verdad? Sino que es un poder de lo mismo que hacía Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo nosotros podríamos hacer. ¿Y qué podríamos hacer con el poder que Dios da? Sería poder resistir cualquier ataque del enemigo, de los enemigos, poder vencer ante cualquier situación y poder también bendecir a otros a través del poder que Dios está depositando en la vida del cristiano. ¿Por qué digo lo del cristiano? Porque aquel que no ha recibido a Cristo en sus vidas no puede recibir ese poder, porque los que hemos recibido a Cristo reconocemos que Él es el Salvador, pero aquel que dice, no, yo sí creo que Dios existe, pero no cree en Jesucristo, de todas maneras está perdido, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces la garantía que nosotros tenemos es que cuando
reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el poder. El versículo 11, lo vamos a leer, dice, Efesios 6:11, dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces nos habla de que debemos de vestirnos, pero no dice, pónganse ustedes un casco, ¿verdad? Como ustedes han visto ahí en los programas cómicos, ¿no? Se pone el casco y dice, pégame, vas a ver que no me duele. Y la persona le pega en el estómago, entonces ahí sí le va a doler. Entonces aquí nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ustedes conocen cuántas partes se componen de la armadura de Dios? Si no lo saben o lo saben, de todas maneras lo vamos a leer aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero nos dice aquí que nos vistamos de toda la armadura. No dice solo con un escudo, porque también nos pueden atacar la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Y dice que, ¿para qué es esto? Para que estemos firmes. Yo no sé si ustedes han visto en las películas de guerra, ¿verdad? Que algunas veces se atacan los de un campo contra otro, ¿verdad? Están en guerra y de repente a alguien le tiran, ya sea una bala, tiran una granada, o de repente se encuentra con el enemigo y se pelean mano a mano y alguno queda tirado en el suelo, ¿verdad? Entonces van a decir, pero ¿y cómo? Entonces dice aquí, estar firmes. Que alguna vez el enemigo quiera nosotros avergonzarnos y de repente lo logra hacer en algún momento, no significa que nosotros estemos derrotados, ¿verdad? Porque algunas veces el enemigo dice, ay, ya le robé las llantas del carro a este muchacho, entonces yo sé que ahí va a estar triste. Y ciertamente a nosotros nos va a doler cuando nos roben algo, ¿verdad? Pero no significa que nosotros en ese momento estemos derrotados. Algunas veces las situaciones pasan y si nosotros confiamos en el Señor, Él nos vuelve a proveer las llantas, la batería del carro, lo que a nosotros nos quite el enemigo. Algunas veces nosotros, por ser buena gente, ¿verdad?, le decimos a alguien, ay, está bien, mire, yo le voy a prestar y ahí me lo dan ese día que usted dice que va a pagar, el 15, ¿verdad? Hoy acaba el 15, ¿verdad? Y resulta de que ese 15 nunca llegó, ¿verdad? No sabía si era 15 de febrero, 15 de diciembre, o cuándo, ¿verdad? Entonces algunas veces hemos perdido, ¿verdad? En los negocios también hemos perdido. En el trabajo, algunas veces nos dicen, mire, le voy a descontar esto a usted, tal vez nosotros no teníamos nada que ver, y nos descontaron algo del dinero, ¿verdad? Entonces, ante la injusticia y ante los ojos de la gente, nosotros podemos decir, bueno, perdimos, alguien me grita, me insulta, me está humillando, pero ante los ojos de Dios nosotros recibimos bendición, porque Dios no se queda con nada. Dios es un Dios justo. Amén. Entonces nos dice que estemos firmes, pero para eso necesitamos la armadura de Dios. Y al estar nosotros con la armadura de Dios, imagínense contra quién dice que podemos vencer, poder resistir y podemos guerrear, según el versículo que leímos. Contra el diablo, contra Satanás, contra el más fuerte de todo lo que es el área espiritual maligna, ¿verdad? Entonces significa de que Jesús ya venció al diablo, lo venció en la cruz. Ciertamente no está derrotado al 100% Satanás, porque hace falta que según todo lo que va aconteciendo de los libros proféticos, de que en algún momento Satanás va a ser echado de una vez con todos sus aliados, ¿verdad? Con todos los enemigos y con todos aquellos que no quisieron recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero entonces, si Jesús ya venció al enemigo, aquí la Biblia dice que nosotros también podemos vencerlo. Algunas veces nosotros decimos, ya están prendiendo candelas de colores por allá, ya están fumando, haciendo rituales en cierto lugar. Ya me vinieron a tirar unas cadenitas, porque eso pasó en la casa también, tiraron unas cosas ahí arriba de la lámina y en algún momento cayeron, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que estar, ¿qué es esto? Y no lo toco y tengo miedo. No, porque aquí dice la Biblia que nosotros, si tenemos la armadura de Dios, podemos estar firmes
y vencer cualquier acechanza del enemigo, Amén. de Satanás. Amén. Ahora, hay algo muy importante aquí. Se los voy a leer en Reina Valera 1960, que es la que tienen la mayoría. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Entonces, aquí nos habla de varios enemigos. Es importante también conocer quiénes son nuestros enemigos, porque algunas veces nosotros decimos: ese perro Doberman a mí no me quiere porque como me ladra. Si usted no es su dueño, siempre le va a ladrar, ¿verdad? Entonces ahí no es el perro el enemigo, sino que él cuida su casa, no la de usted, sino la del dueño, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros tenemos que identificar quién es el enemigo y contra qué nos enfrentamos. Les voy a leer en esta otra versión de Biblia que tengo acá, siempre en Efesios 6. Y aquí vamos a identificar algunos enemigos. Ciertamente, cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sí entendemos que es un ser humano. Les voy a leer esta versión de Biblia y ustedes van a ir interpretando lo que dice acá. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en puestos altos. Entonces nos habla un poquito distinta la versión y aquí nos va a dar unas explicaciones. Nuestros enemigos no son humanos, eso es lo que dice lo primero, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra mi hermano, que es mi hermano de sangre, no es contra mi primo, que también llevamos la misma sangre, no es contra mi vecino, no es contra mi jefe en el trabajo. Cierto que tiene una cara ahí de enojado, pero no es mi enemigo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay algo aquí, dice: sin embargo, Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo su obra de maldad. Entonces también tenemos que detectar cuando el enemigo está utilizando a algunas personas para que nosotros caigamos, ¿verdad? Porque la intención de Satanás siempre es tentar, y nos va a atacar en lo que a nosotros más nos cuesta, ¿verdad? Batallar, en lo que nosotros en el mundo tal vez éramos muy expertos, digamos, o muy buenos en eso, aunque la palabra buena no iba, porque todo lo hacíamos mal. Y de repente alguien decía: es que yo era el mejor aquí de la música ranchera, yo era aquí el mejor tomador, yo era aquí el que le pegaba a medio mundo, a mí me maltrataban, me decían una, yo le tiraba 2, 3 de regreso, ¿verdad? Entonces antes teníamos costumbres malas, cosas de pecado, y entonces donde nos ataca Satanás es ahí en las áreas donde nosotros supuestamente éramos fuertes, ¿verdad? Pero ahora es nuestra debilidad. Un ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, pero uno de esos es, venía manejando ahí en el carro, veníamos con ellos, se nos tira uno de un carrito y todavía maltratando, o sea, se tira en contra de nosotros y todavía maltratando. Entonces, yo no me voy a bajar y darme a puños con aquel. De repente le podría ganar o no, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos para pelear. Pero nosotros tenemos que detectar en ese momento si es el muchacho el que está peleando conmigo, el Señor, o es el puro demonio que está afectando la vida de esta persona. Entonces es Satanás cuando está interfiriendo a través de algunas personas. Por eso es importante saber quiénes son nuestros enemigos. Algunos tal vez nos saludan y nos dicen: ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, vecino, que le vaya bien, dice. Y por la espalda hablan mal de nosotros, practican brujería en contra nuestra, nos tiran maldiciones cuando no nos ven, o de repente sí nos ven, pero ya no nos escuchamos y nos tiran maldiciones.
Entonces sí hay personas que son utilizadas por parte del enemigo. Por eso debemos de tener cuidado y diferenciar quién es mi enemigo y quién es usado de parte del enemigo. Amén. Ahora aquí nos habla de que nuestra lucha sí es contra los principados. Los principados son los seres de rango y de orden más alto en el reino de Satanás. Entonces tenemos a Satanás como el primero de la línea, ¿verdad? De todo lo que es lo espiritual maligno. Y luego están los principados. Entonces los principados son otros que también están batallando. Y si se recuerdan, en la Biblia dice que algunas veces nosotros tenemos que ayunar y orar para que algunas personas sean liberadas, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que hacer. Aparte aquí nos habla la Biblia, más adelante, de las armas que podemos usar nosotros para protegernos, para defendernos y también para atacar. Nosotros no estamos solo para recibir palos, ¿verdad? Ustedes se cuenta, ¿verdad? Si alguna vez se ha dado cuenta o le ha pasado, cuando algún perrito, por muy noble que sea, le empiezan a pegar, por muy pequeñito y noble que sea, en algún momento tira mordidas o ladra, aunque sea su dueño, porque tiene que actuar de alguna manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender también de que nosotros no estamos para pelear con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, no estamos para pelear con los hermanos de la iglesia, no estamos para pelear con nuestros familiares, ¿verdad? Que algunas veces, sí, es que por el terreno, que por la casa, y que, no, es que yo di 100 para la cena de fin de año, se empiezan a pelear por gusto, ¿verdad? Pero esas no son nuestras peleas, no son nuestros pleitos, sino más bien nosotros saber en qué momento poder actuar y cómo actuar. Pero sí, contra el enemigo nosotros no tener tregua, ¿verdad? Porque si nosotros vemos que tal vez alguien, ¿verdad?, está tomado por el enemigo y nosotros solo le decimos, ¿te querés salir de ese cuerpo? Así como nosotros todos pacientes, ¿verdad? Entonces el enemigo más bien se va a burlar de nosotros. Nosotros tenemos que saber de que tenemos que cubrirnos, defendernos y también atacar al enemigo. Al enemigo si no le demos tregua. Hay unas cosas bien importantes aquí porque entonces ya mencionamos a uno que es el que nos gobierna toda la oscuridad. Están los principados. También aquí en esta versión sí dice contra señores del mundo, dice, seres humanos que actúan como emisarios de Satanás para cumplir sus órdenes. Yo me imagino que han de ser personas que tienen algún puesto, que tienen dinero, posesiones, y que Satanás los utiliza para poder hacer maldad e influenciar a mucha gente, ¿verdad? Entonces ahí es otra parte de la que opera Satanás. También la Biblia nos dice que contra gobernadores de las tinieblas. Ahora, ¿quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Los del partido UNE, dicen algunos. No, esos no son. Es cierto que hacen ahí sus cosas, pero ni tampoco los otros partidos políticos. Esos hacen marufias, pero es otra cosa. Dice aquí, gobernadores en las tinieblas. Aquellos que llevan a cabo las instrucciones de los poderes. Y los poderes son los que hablábamos anteriormente, que son el otro rango, el rango mayor que tiene Satanás para ir atacando. O sea que está Satanás, están los otros que se dejan ir con fuerza ante todos, que serían los principados, y están estos otros que son gobernadores de las tinieblas, de que reciben órdenes, ¿verdad? Siempre están los otros de parte del maligno y dicen, bueno, ¿a quién hay que atacar? ¿A quién hay que hacerle maldad? Y ellos actúan, ¿verdad? Ahora están los otros, que dice aquí la Biblia, dice, contra malicias espirituales en puestos altos. Entonces estos son los espíritus demoníacos. Ya entendimos entonces de que nuestra lucha no es contra los seres humanos, pero sí algunos se dejan usar por el enemigo para hacernos maldad o hacernos la vida imposible.
Ya escuchamos a través de la Biblia, ahí claramente lo dice, ahí están los rangos, ¿verdad? De todos. Pero si nos recordamos del versículo anterior, dice que nosotros podemos pelear contra el enemigo mayor que es Satanás y poder resistir y que se vaya, ¿verdad? Y no digamos con nosotros, por muy fuertes que sean, por muchos que sean. Entonces, contra estas cosas que son espirituales, que son malignas, nosotros podemos atacar y vencer. Vamos a ir al versículo 13. Si se recuerdan anteriormente que dijimos vestidos, ¿verdad? De la armadura de Dios. Ahora la Biblia nos dice a nosotros, por tanto, tomad, aparte de vestirse, aparte de tomar, ¿verdad? Tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Entonces aquí lo que nos dice es que nosotros tenemos que resistir y oponernos a los poderes de las tinieblas. Y nosotros no tenemos que ceder ni un espacio pequeño ante la intimidación que quiera poner Satanás con cualquiera de las fuerzas que él utilice. Nosotros tenemos que aprender a tomar la armadura y saberla utilizar donde nos corresponde. ¿Quién fue uno que nos enseñó cómo usar la armadura? Uno porque hay varios, ¿verdad? Está David, en que dijo, pero es que Saúl se mira más cuadradito, más gordito, y esa armadura no me queda, pesaba demasiado, ¿verdad? Entonces David dijo, yo no voy a usar eso, yo no puedo pelear con eso, yo voy a usar los recursos que yo tengo, ¿verdad? Pero él sabía qué tenía que agarrar y qué no tenía que agarrar. También hay que saber cómo usarlo. Entonces volvemos a nuestra cita principal, que es el versículo 14, y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Entonces aquí estamos hablando ya de dos piezas que podemos utilizar para nuestra armadura. La primera es ceñir vuestros lomos. Entonces los lomos se encuentran ¿dónde? Vamos a ver, donde terminan las costillas y donde comienza la cintura, por decirles así. Ese es el espacio de los lomos. Entonces es un cinto o un cincho que se colocaba ahí para algunos que tenían que hacer algún tipo de fuerza, salir a correr. Por lo menos los que yo trabajé ya en bodega, ¿verdad? Y pónete tu cinturón, me decían, me ponía mi cinturón, porque eso me servía para hacer fuerzas y no lastimarme. Entonces, lo que nos dice aquí la Biblia entonces es ceñir nuestros lomos de verdad, con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la cruz, ¿verdad? Que Cristo murió en la cruz. Algunos hoy en día dicen, lo que pasa es que Cristo no murió, por eso fue que se levantó de la tumba, dicen. Y empiezan a inventar un montón de cosas. Entonces están perdidos. Van a la perdición, van al lago de fuego y azufre por andar diciendo cosas que no son. Porque Isaías mencionaba, ¿verdad?, que Jesucristo iba a morir, que iba a resucitar. Y se cumplió y está escrito en los evangelios y en otros libros de la Biblia también, ¿verdad? Pero entonces Cristo sí murió en la cruz. Y para aquel que diga que no ocurrió nada en la cruz, que tal vez solo fue un padecimiento, entonces deben de aprender que la Biblia dice que Él murió y fue una muerte de cruz. Él se hizo maldición por causa de nosotros. Él llevó ahí todo, ¿verdad? Entonces esa es la verdad que debemos de llevar nosotros, no la verdad que nos vengan a inventar algunas personas que no usan la Biblia para hablarnos. Entonces no la usan porque no quieren mostrarnos la verdad. Y luego están hablando aquí de vestidos de la coraza de justicia. La justicia de Cristo, la cual recibimos estrictamente por medio y a través de la cruz. Para entender un poquito qué es la coraza, entonces es la parte del uniforme que usaban, ¿verdad? Sería aquí cubriendo el pecho, la espalda.
Algunos eran de mallas, pero eran mallas metálicas, algunos eran de cuero, otros eran de hierro y diferentes tipos, ¿verdad? ¿Y qué podemos cubrir en esta parte de acá, verdad? Ataques al corazón, ataques pues a todas las partes de nuestros órganos, ¿verdad? La espalda también. Entonces, si nosotros nos cubrimos con la coraza, pero de justicia, si yo soy un injusto, lo que va a pasar es que va a venir alguien por la espalda y me va a meter el cuchillo y me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo soy un injusto. Pero si yo llevo una coraza de justicia, aunque diga cualquiera y me quiera atacar, no me va a poder hacer nada, porque yo tengo la coraza de justicia. Amén. Amén. Solo estamos hablando entonces de dos piezas que podemos utilizar en nuestra armadura, la armadura de Dios. Versículo 15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Entonces nos habla del calzado. Ese sería otro, ¿verdad? Pero ¿qué calzado? ¿Cómo puedo yo protegerme los pies, verdad? Según lo que dicen los médicos, es que si nosotros estamos dañados de los dedos, ¿verdad? El dedo gordo y los deditos, nosotros no tenemos estabilidad. Aparte, si se recuerdan, ¿verdad? La Biblia decía de que si ustedes van, anuncian el evangelio y no los quieren escuchar, entonces sacúdense los pies y se van. Como que dice: yo ya cumplí, y hay que quede él con su perdición, con su maldición, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Todos los que estamos apartados de él, destituidos, todos pecadores. Entonces no tenemos garantía fuera de Cristo, pero con Cristo sí tenemos garantía. Y aquí nos dice que debemos de llevar el evangelio de la paz, ¿verdad? Algunos utilizan evangelios falsos. Tal vez no los voy a mencionar para no alargarnos, porque nos falta todavía aquí contenido. Pero entonces debemos de utilizar el evangelio de la paz. Nosotros ir en paz, ¿verdad? Si yo tengo a cargo algo, ¿verdad?, que hacer en la iglesia, entonces yo no me voy a sentir superior al que no lo va a hacer en ese momento o al que no lo está haciendo. Aún así sea un don, un talento, un ministerio que tengamos, nosotros no podemos ir en contra de eso, ¿verdad? Porque no sería entonces el evangelio de la paz, no estaríamos llevando la paz. Pero si nosotros llevamos la paz, cuando Dios bendice a alguien y le dice: mira, yo te voy a usar para esto y esto y esto, en lugar de nosotros hacer cara de como que estamos comiendo limón, mejor alegrarnos, ¿verdad? Y bendecir la vida del hermano o de la hermana que Dios va a usar. Porque la envidia no es buena y la paz es en contra, ¿verdad?, de la envidia y de muchas cosas más. Ahora, versículo 16 dice: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, ahí mismo dice para qué sirve, ¿verdad? Para qué funciona. Satanás va a reconocer el escudo, pero si es el escudo de la fe. Si nosotros venimos y yo tengo más fuerzas que ese demonio, ¿no?, y lo voy a agarrar aquí a coscorrones, a patadas, más bien vamos a salir avergonzados. Pero si nosotros vamos con el escudo de la fe de Jesucristo, entonces vamos a poder hacer esto, ¿verdad? Cubrirnos contra todo lo que quiera hacer el enemigo, cubrirnos, pero solo con la fe de Jesucristo. El enemigo muchas veces tira cosas al corazón. Hoy estoy contento, hoy estoy triste. Entonces, ese cambio, ¿verdad?, no es bueno, porque el enemigo quiere a nosotros hacernos daño. El enemigo quiere hacer daño en lo espiritual y también daña en lo físico. Algunas personas, porque se dejan influenciar por el enemigo y les dice: no servís, le tira a la mente, le tira al corazón. Y algunos, dentro de su angustia, dentro de su preocupación, se enferman, ¿verdad? Algunos pasan por unos procesos bien duros. Algunos que quieren hasta quitarse la vida. Algunos que quieren abandonar todo.
ya no quieren saber de su familia, algunos se sienten ya que ya no sirven para nada, pero es porque a nosotros nos hace falta eso, ¿verdad? Cubrirnos con toda la armadura de Dios, porque si no el enemigo, ahí sí nos va a afectar. Nos habla en el versículo 17, tomad el casco de la salvación. Y a continuación dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando está hablando del casco de la salvación, es la renovación que Cristo ofrece a nuestra mente. Porque algunas veces el enemigo va a venir y nos va a decir, mira, pero vos eras un maldiciente. Y nos dice a nosotros que ya somos cristianos. Y si nosotros ya dejamos eso abandonado porque lo entregamos a Cristo, ya no tenemos que hacerle caso a Satanás. El enemigo va a decir, ¿cómo te parás a hablar de la Biblia si vos antes fumabas, antes tomabas, antes hacías esto y lo otro, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros debemos de estar con ese casco de la salvación. La salvación de Cristo es la que a nosotros nos cambió esa vida que teníamos antes. Y ahora somos nueva criatura en Él. Amén. Entonces, el casco de la salvación se refiere a esto, la renovación de la mente. Nosotros ya no podemos ser igual. Algunos tal vez les gusta ir a celebrar convivios de fin de año y se ponen a tomar. Entonces ellos no tienen esa renovación de la mente, no tienen a Cristo porque no les da vergüenza estar volviendo a hacer las cosas que antes hacían, que no eran cosas buenas delante de los ojos de Dios. Y cuando nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces es la que a nosotros nos va a ayudar para poder atacar cualquier fuerza del maligno. Algunas veces, cuando el enemigo te pone en la mente, mira, no tenés dinero, mira, estás enfermo, aquí no te quieren, XX cosa te empieza a tirar a la mente, ¿verdad? Pero si tienes la palabra del Señor, todo eso lo rechazas en el nombre de Jesús. Algunas veces, tal vez estando en una situación difícil, nosotros decimos, ¿qué hago ahora? Porque eso es normal en la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Sí nos preocupamos, ¿verdad? Pero debemos de recordarnos a través de la espada, de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios, de que nosotros tenemos a un Padre, que es el Padre Celestial. Tenemos a un Creador del lado nuestro, ¿verdad? Él puede hacer de la nada todo lo que Él quiera, porque así lo ha hecho. Tenemos al proveedor, tenemos al sanador, tenemos a aquel que puede hacer todo en nuestras vidas. Algunas veces cuando el enemigo nos ataque, recordémonos, cuando cantamos alabanzas, ahí está, porque a mí me ha pasado. Algunas veces el enemigo quiere influenciar en algo, y gracias a Dios que yo me recuerdo de los cantos. Y los cantos tienen salmos, tienen partes de la Biblia, ¿verdad? Entonces eso es bueno también porque es palabra de Dios. Lo malo va a ser de que yo quiera atacar al enemigo con canciones de Vicente Fernández, con canciones de los Bukis, de Ricardo Arjona, de todos aquellos que son música secular o música del mundo, como le llaman algunos. Y también lo delicado es que algunas personas se hacen pasar por cristianos, sacan música y esa música ni siquiera es algo que tenga que ver con la Biblia, con Dios. ¿Cómo voy a venir yo delante del enemigo y decirle, estoy enamorado con eso? Más bien me va a patear el enemigo, avergonzado voy a salir. Pero en cambio, si yo tomo esas alabanzas que el Señor ha puesto en algunos de sus siervos para que nosotros las cantemos, entonces eso vamos a utilizar también como espada para poder guerrear. Lo importante de todo esto es que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros todo nuestro equipo para que podamos estar tranquilos.
Si alguien dice, porque hay muchos que creen, ¿verdad?, en Dios, creen en Jesús, pero no creen en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es importante para nosotros. Si nosotros decimos, el Espíritu Santo no es importante para mí, estamos perdidos. Porque Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros no dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo? Amén. Y ya para terminar, aquí dice, orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, ¿sí?, y suplicación por todos los santos. Entonces Jesús sí entendía bien el mensaje de Dios, lo transmitió bien. Nosotros tenemos que escudriñarlo bien, aprenderlo bien y que no se nos olvide, tenerlo en la mente, en nuestro corazón y poderlo utilizar. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Sentía preocupación por lo que estaba pasando, por lo que iba a ocurrir. Él se apartaba y se iba a orar. Tenía comunicación con el Padre. Le decía, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que pase esto que está aconteciendo? Si es así, entonces que sea así. Entonces él hacía la voluntad de Dios, porque él sabía todas las estrategias para poder vencer al enemigo. Vamos a orar en este momento. Yo no sé cuántas veces el enemigo nos ha querido derribar. Algunas veces nos ha avergonzado de una u otra manera, o nosotros hemos cedido a lo que el enemigo ha dicho. Pero es importante el día de hoy que nos equipemos de esto, de la armadura de Dios, y podamos decir, Padre Santo, aquí estoy, bendito Dios. Algunas veces mi mente ha sido debilitada por lo que el mundo ofrece, por lo que Satanás dice, por lo que dice mi amigo, mi vecino. Pero yo sé que mi mente debe estar renovada, Padre Santo, para que yo pueda hacer tu voluntad, para que yo pueda, Señor, acercarme a ti y poder libremente, Señor, andar donde tú quieres que yo esté, bendito Padre. Ciertamente en este mundo hay mucha maldad. Vamos a pasar por algunas aflicciones, Padre Santo, pero no estamos abandonados, no estamos solos, porque contamos contigo y tú nos has equipado a través del Espíritu Santo, Señor, para que estas armas las tengamos presentes en nosotros, bendito Dios. Vamos a seguir leyendo, Señor, estos versículos de la Biblia cada vez que podamos, para recordarnos de que tú, Señor, estás con nosotros. Bendito Dios, en tus manos pongo mi vida, en tus manos mi familia, bendito Dios, porque algunas veces Satanás quiere atacar también a mi familia, bendito Padre, pero sabemos de que tú eres más grande, tú eres más poderoso, Señor, y así como existen fuerzas de maldad, Señor, tú eres más grande y más fuerte que todos ellos juntos, Señor. Y aún así, Señor, dice tu palabra de que tú envías, Señor, ángeles para que nos protejan. Aquí estamos nosotros, Señor, también confiando en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Espíritu de poder. Padre Santo, ayúdanos para que nuestra mente no sea confundida, que no sea engañada con enseñanzas del hombre, con fábulas, con cosas que no son tuyas, bendito Padre, que podamos utilizar todo eso, Señor, para nuestro beneficio. Solo podemos vencer, Señor, si nosotros estamos protegidos, Señor, con esa armadura completamente. Pero esa armadura solo la puede dar el Espíritu Santo. Aquí estamos, bendito Dios, para que tú pongas cada una de esas piezas, Señor, en mi vida, para que yo pueda resistir al enemigo. Y el enemigo dice que va a huir, Señor, porque tú eres más fuerte, tú eres más grande, bendito Dios. Padre Santo, algunas veces el enemigo ha puesto enfermedad, algunas veces el enemigo ha puesto también enfermedad mental, Señor. En el nombre de Jesús se ha rechazado todo eso. Algunas veces el enemigo quiere burlarse de nosotros y decir, tú no puedes, tú no avanzas. Pero eso es mentira del diablo, porque el vencedor en batalla está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Confiamos en ti, bendito Dios. Padre Santo, danos las herramientas para poder
vencer, Señor, para poder atacar, Señor, para poder seguir avanzando, porque nosotros no podemos cederle ni un espacio más a Satanás, Señor. Que mi vida esté consagrada a ti, bendito Padre, porque tú ya vienes pronto y debemos de estar preparados para que tú nos lleves, Señor. No queremos que por un resbalón, por una duda, Señor, nosotros nos perdamos y nos alejemos de ti y de tu presencia, Señor. Tu palabra dice de que debemos de estar con vestiduras blancas, limpios, puros, Señor, delante de ti. Y eso podemos, Señor, alcanzarlo solo a través de Cristo, a través del Espíritu Santo que nos renueve, que nos cambie, que nos ayude a seguir avanzando. Te adoramos, te alabamos en esta hora, Señor, y agradecemos este tiempo que tú nos das, Señor, para aprender, Señor, cómo vencer, Señor, cómo triunfar, Señor, pero con esa inteligencia que tú nos has dado, Señor. Y todo está escrito en tu palabra, Señor. Creemos lo que está ahí. Y eso es parte nuestro, Señor, porque tú lo has dado, porque es un testamento. O sea que es algo que nos dieron por herencia a nosotros y lo tomamos, Señor, para nuestras vidas. Lo tomamos para nuestras familias, bendito Padre. Aún para aquellos que están alejados, que son familiares nuestros, Señor. Que tú en el nombre de Jesús los rescates y los equipes, Señor, para que puedan vencer y que puedan servirte, Señor, también en tu obra. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, bendito Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos.